beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En 1 Corintios, el capítulo 10, versículos 1 al 11, el apóstol Pablo lista algunas experiencias por las cuales el Israel de antaño tuvo que pasar en su peregrinaje del desierto hacia la tierra prometida. La mayoría de estas experiencias, a excepción de las que están descritas en los versículos 1 al 4, tienen por común denominador la desobediencia, la falta de fe y la necedad. Y estas actitudes se expresan en pecados tales como la codicia, la glotonería, la idolatría, la fornicación y la murmuración. La palabra ejemplo que aparece en los versículos 6 y 11 del pasaje que acabamos de leer, en el original griego es la palabra tipo, y esta palabra significa figura, forma, modelo, ilustración o ejemplo. Es decir, el apóstol Pablo nos está mostrando a través de esas historias que el pueblo de Dios puede tomar una figura, una forma, un ejemplo, una ilustración de estos incidentes para que no los vuelva otra vez a cometer. De hecho, el apóstol mismo dice en el pasaje que estas historias fueron escritas para nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, Pablo nos insta a que consideremos cada una de estas historias como una advertencia y así evitar las faltas que los israelitas cometieron en tiempo de antaño. La mensajera del Señor, en relación a la función pedagógica de la historia del pueblo de Israel, escribió lo siguiente en el libro Patriarcas y Profetas, página 265. Ella declaró: la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para el beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo Dios trató a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo en estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Al repasar la historia del movimiento adventista, nos daremos cuenta que esta historia es un reflejo de las victorias y derrotas que experimentó el pueblo de Israel desde su éxodo hasta Canaán. En la década de 1930, Taylor G. Bunch, reconocido pastor y escritor adventista, afirmó lo siguiente con respecto a este interesante paralelismo en su libro El Éxodo en tipo y antitipo, páginas 2 y 3. Leamos la declaración que él escribió en esa cita. La Biblia es un libro de acontecimientos y movimientos paralelos, de tipos y sus antitipos. Esto hace de la Biblia un libro actualizado, del Génesis al Apocalipsis hasta el fin mismo de la historia humana. Uno de los mayores paralelos se encuentra en lo que llamamos los movimientos del Éxodo y del advenimiento del Israel antiguo y moderno. Estos son los dos movimientos religiosos más grandes de la historia. Por su parte, la mensajera del Señor nos muestra en sus escritos la validez de este símil. En la matutina Alza tus ojos, página 230, ella declaró lo siguiente: la historia de los hijos de Israel
fue escrita para nuestra admonición e instrucción a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones. Para siempre, la experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. Voy a repetir la última parte de esta cita que es muy importante. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. Podemos afirmar entonces con toda seguridad que las vivencias del Israel de antaño son un tipo de la historia del movimiento adventista en su largo peregrinaje sobre este mundo. Tanto el Israel de antaño como el Israel moderno han pasado experiencias muy similares, historias que tienen muchos elementos en común. Inmediatamente nos preguntamos lo siguiente: ¿qué paralelos, qué similitudes, qué comparaciones existen entre la historia del Israel de antaño y la historia del movimiento adventista? A continuación vamos a estudiar algunas de esas comparaciones, algunos de esos paralelos. El primer paralelo es que ambos movimientos, tanto el Israel de antaño como el Israel moderno, surgen después de una profecía de tiempo. El surgimiento de Israel como una nación libre fue al cabo de la profecía de los 400 años de esclavitud que Dios le dio a Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14, la escritura declara lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Según la cronología bíblica, este periodo de 400 años de esclavitud concluyó en el año 1491 antes de Cristo, probablemente durante el reinado del faraón Amenhotep II. En Éxodo capítulo 12, versículo 41, se nos habla acerca del cumplimiento de ese periodo profético. Notemos lo que dice la escritura en este pasaje. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. La palabra que Dios había dado 4 siglos atrás, hoy en ese preciso momento se estaba cumpliendo. Dios siempre cumple sus palabras. El surgimiento del movimiento adventista, por su parte, fue al cabo de la profecía de los 2300 años. En Daniel capítulo 8, versículo 14, el profeta nos habla acerca de ese periodo profético tan importante que tiene una relevancia tremenda para nuestro tiempo. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que podemos notar que tanto el Israel de antaño como la iglesia adventista del séptimo día, el movimiento adventista, surgió después de una profecía de tiempo. Si nosotros conectamos Daniel capítulo 8, versículo 14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, con la profecía de las 70 semanas que está descrita en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, notaremos que ese periodo finalizó el 22 de octubre de 1844. Fue en esa fecha cuando el juicio investigador comenzó en las cortes celestiales. Pero Dios no solamente hizo algo en el cielo durante esa fecha, sino que Él también levantó a un movimiento para que pudiese seguirlo mientras Él estaba realizando la obra de juicio investigador en el apartamento santísimo del santuario celestial. Estos movimientos, el Israel de antaño como el Israel moderno, surgen después de una profecía importante de tiempo. Vamos ahora al segundo paralelo. Ambos movimientos, tanto el Israel de antaño como el Israel moderno, fueron liberados para obedecer la ley de Dios.
El Israel de antaño fue liberado de Egipto para obedecer los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios. El salmista lo expresó de la siguiente forma en el Salmo 105, versículo 43 y 45. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Por su parte, el movimiento adventista fue liberado de Babilonia con la proclamación del mensaje del segundo ángel que encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Elena de White, en relación al cumplimiento histórico del mensaje del segundo ángel, escribió lo siguiente en el libro La historia de la redención, página 382 y 383. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama "ha caído Babilonia" se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. La razón por la cual Dios levantó a un remanente en el tiempo del fin fue para que éste pudiese exaltar su santa ley, para que éste pudiese levantar el estandarte de los 10 mandamientos, así como liberó al Israel de antaño de Egipto para que pudiesen obedecer sus mandamientos. Notemos cómo el vidente de Patmos describe al Israel del tiempo del fin en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Él muestra dos características importantes del Israel del tiempo del fin, del movimiento adventista. ¿Cuáles son esas dos características? Aquí está la paciencia de los santos, declara Juan, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La primera característica que aparece en este pasaje en relación al Israel moderno es que guardan los mandamientos de Dios. Dios llamó al movimiento adventista de la confusión doctrinal de Babilonia para que pudiese guardar sus mandamientos, para que pudiese presentar su santa ley a un mundo que perece en pecado, para que pudiese mostrarle al mundo la belleza de su ley, la santidad de su ley. Es por esa razón que Dios levanta al movimiento adventista con ese propósito, con esa característica distintiva. Y en el año de 1848, la Iglesia Adventista del Séptimo Día recibió luz acerca de la ley de Dios, acerca de los mandamientos y la vigencia que ésta tiene para el tiempo del fin. Es decir, 4 años después de que la Iglesia, de que el movimiento adventista fuese liberado de la confusión doctrinal de las iglesias protestantes de aquella época, Dios le mostró la importancia de la santa ley. Vamos ahora al tercer paralelismo. Ambos movimientos tuvieron un profeta en su medio. Dios levantó a Moisés como líder y profeta para que dirigiese al pueblo de Israel. En Oseas, el capítulo 12, versículo 13, encontramos la siguiente declaración: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Moisés pereció en las fronteras mismas de la tierra prometida. No obstante, antes de morir, Dios le dio todas las instrucciones necesarias para conducir a Israel y establecerlo en Canaán. En los últimos capítulos de la historia de este mundo, Dios levantaría un pueblo con dos características fundamentales. ¿Recuerdan cuál es la primera característica? La primera característica es que guardarían los mandamientos de Dios. Pero la segunda característica, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, es que esta iglesia, que este movimiento, aparte de guardar los mandamientos, tendría el testimonio de Jesucristo. La pregunta es,
¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, responde a esa importante pregunta. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Atención con esto. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El pasaje nos muestra claramente que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, un don que es dado únicamente a aquellas personas que son llamadas al ministerio profético. Esto significa que el remanente final de Dios tendría un profeta en su medio. Como adventistas del séptimo día reconocemos que el ministerio profético de Elena de White cumple con la segunda característica de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. La mensajera del movimiento adventista murió en los límites de la Canaán celestial, tras haber contemplado en visión las glorias de la tierra prometida. Mediante Elena de White, el Señor dio toda la instrucción necesaria para llevar a su pueblo en su viaje desde la tierra hacia la Canaán celestial. Así que ambos movimientos, tanto el Israel de antaño como el Israel moderno, tuvieron un profeta en su medio. Vamos ahora al cuarto paralelismo. Ambos movimientos recibieron leyes sobre la salud. Dios le dio a Israel las leyes de salud para que éste no se pudiese enfermar en el desierto. Veamos lo que nos dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero el Señor no solamente les dio leyes, sino que también les proveyó de una dieta saludable, de una dieta nutritiva, de un elemento alimenticio que poseía todos los nutrientes, todas las vitaminas necesarias. Y ese elemento alimenticio fue el maná. A través del maná, el Señor quería alimentar a su pueblo y mantenerlo saludable. Pero el pueblo, dominado por un espíritu de rebelión, le pidió al Señor comer carne. Y en Números, el capítulo 11, encontramos con lujo de detalles este incidente. Y ¿saben algo? Dios muchas veces contesta las oraciones que nosotros hacemos, los pedidos que le presentamos, aún en contra de su propia voluntad, para darnos una lección. Y en esta historia no fue la excepción al caso. Dios concedió un pedido aún en contra de su voluntad, enviando codornices para satisfacer el apetito pervertido del pueblo. Las escrituras nos dicen que aquellos que hicieron esa petición murieron, perdiendo así la oportunidad de entrar en la tierra prometida por su pecado de intemperancia. En Números, el capítulo 11, versículo 33 y 34, se nos muestra la conclusión de ese incidente tan penoso. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. El 6 de junio de 1863, apenas 15 días después de la conformación de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena de White recibió luz en relación a la reforma pro salud, a las leyes de salud. Ella escribió lo siguiente con respecto a dicha revelación en Mensajes Selectos, tomo 3, página 318. Vi que ahora debemos tener especial cuidado de la salud que Dios nos ha dado, pues nuestra obra no está terminada todavía. Vi que debemos cultivar una disposición mental alegre, esperanzada y pacífica,
pues nuestra salud depende de eso. Cuanto más perfecta sea nuestra salud, más perfecto será nuestro trabajo. Ahora, quiero hacerles una pregunta en esta ocasión. ¿Es posible que exista algún paralelo entre los israelitas que no pudieron entrar a la Canaán terrenal por su intemperancia con los adventistas que rechazan la reforma pro salud? Personalmente creo que sí existe un símil entre ambos grupos. Notemos a continuación la siguiente declaración del Espíritu de Profecía que respalda ese paralelismo. En Eventos de los Últimos Días, página 83, la mensajera del Señor escribe lo siguiente: hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Una pregunta: ¿qué fue lo que el Israel de antaño arriesgó en Números capítulo 11 cuando le pidió a Dios carne? ¿Acaso no fue también su salud espiritual? Claro que sí. Notemos lo que sigue diciendo esta cita. Muchos que ahora solo están medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Nuestro destino podría ser el mismo que el de aquellos israelitas que codiciaron carne y despreciaron el maná, si no aceptamos y practicamos por la gracia de Dios la reforma pro salud en nuestras vidas. Vayamos ahora al quinto paralelismo. Ambos movimientos experimentaron un chasco. El Israel de antaño experimentó un chasco en Mara. Las escrituras describen esta penosa experiencia de la siguiente manera en Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Pueden imaginarse ustedes la condición del pueblo. El pueblo estaba completamente cansado y sediento, exhausto, necesitaba refrescar su garganta. Sigue diciendo el pasaje: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí Dios les dio estatutos y ordenanzas, y allí Dios los probó. Al igual que el Israel de antaño, el movimiento adventista pasó por un chasco, y ese chasco fue el 22 de octubre de 1844, tal y como había sido profetizado en el libro de Apocalipsis. Tras haber proclamado que Cristo vendría a purificar la tierra como cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, el movimiento adventista pasó por un chasco. El profeta Juan describe este incidente en Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ese librito abierto que el ángel tiene en su mano corresponde a las profecías de Daniel que habían sido selladas. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito. ¿Acaso no hizo eso el movimiento adventista, el movimiento milerita en la década de 1840? ¿Acaso no tomaron las profecías de Daniel, las estudiaron, las descifraron, las entendieron y las predicaron al mundo? Toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Atención con esto. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es la experiencia por la cual el movimiento adventista pasó
en 1844. El movimiento adventista predicaba a voz en cuello que tras la finalización del periodo profético de Daniel 8:14, los 2300 años, Cristo vendría a esta tierra para purificarla y para traer a su pueblo y llevarlo a las mansiones celestiales. El mensaje era dulce en sus bocas. Las personas oían con agrado ese mensaje. Muchas personas fueron convertidas. Los hermanos de diferentes congregaciones, porque ese fue un movimiento interdenominacional, los hermanos de las diferentes congregaciones, de las diferentes iglesias, se pedían perdón los unos con los otros. Trataban de saldar sus cuentas con Dios, de estar en paz con el Señor y también con sus propios hermanos. Fue un mensaje dulce en la boca, pero cuando la fecha llegó, ese mensaje produjo amargura en las filas del movimiento, tal y como la profecía lo había anunciado. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Así que ambos movimientos pasaron por un chasco. Vamos ahora al sexto paralelismo. Ambos movimientos formaron una estructura organizacional. Ante la agotadora tarea que el caudillo de Israel tenía de resolver los problemas del pueblo, Jetro, su suegro, le expuso a Moisés la necesidad de formar una organización. Moisés tenía una tarea bastante difícil en medio del pueblo de Israel, y esa tarea consistía en que él actuaba como juez ante el pueblo. Todos los problemas, sin importar la magnitud que éste tuviese, era llevado ante la presencia de Moisés para que él pudiese resolverlo. Imagínense ustedes, Moisés pasaba todo el día tratando de resolver los problemas del pueblo. Problemas pequeños, medianos y grandes eran llevados día a día ante la presencia de Moisés para que él pudiese resolverlos. Era una tarea muy fastidiosa, muy agotadora. Y el consejo que Jetro le dio a Moisés fue el siguiente. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Esa fue la primera estructura organizativa dentro del pueblo de Israel. Posteriormente, Israel tuvo varias estructuras organizativas. Dios constituyó jueces. Después Dios constituyó reyes. Israel fue un pueblo bendecido a través de este consejo que Dios colocó sin duda alguna en la mente de Jetro. Y ese consejo que le fue dado oportunamente a Moisés en su debido momento. Así que el Israel de antaño tuvo una estructura organizacional. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, por su parte, fue organizada en el año de 1863. Algunos hoy en día piensan que la estructura organizacional de la Iglesia no viene de Dios y que es una invención humana. Sin embargo, la mensajera de Dios en el libro La Iglesia Remanente, páginas 33 y 34, escribió lo siguiente. Nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, que sabemos que Dios ha contestado. Se la ha edificado bajo su dirección. ¿Escucharon eso? No bajo la idea de un hombre, no, en ninguna manera. No bajo la idea de algún consejo, no, en ninguna manera. La iglesia ha sido edificada bajo su dirección y la estructura organizacional que la iglesia tiene también ha sido edificada bajo la dirección divina, sobre la base de mucho sacrificio y conflicto. Ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque se producirá una situación en que ni siquiera soñamos. En el nombre del Señor, os declaro que la organización debe permanecer fortalecida, establecida y asentada. Es un hecho que los que administran y dirigen la organización de la iglesia pueden cometer errores, como cualquiera de nosotros puede cometer un error. Al fin y al cabo, nadie es infalible, pero estos desaciertos
no deben poner en tela de juicio la validez de la estructura organizacional de la iglesia que el Señor levantó para este tiempo. Vamos ahora al séptimo paralelo, y a este paralelo le vamos a dedicar más tiempo. El séptimo paralelo es que ambos movimientos estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida. Según la cronología bíblica, los israelitas abandonaron Egipto el día 15 del primer mes en el año 1491 a.C. Acamparon en el mes tercero al pie del monte Sinaí, el lugar donde recibieron la ley, el lugar donde edificaron el santuario e instituyeron los servicios ceremoniales cuyo propósito era revelarles al Cordero de Dios y el plan de la redención. Durante casi 2 años, Israel había acampado alrededor del monte de la ley, del monte Sinaí, cuando Dios les envió el siguiente mensaje. Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8 declara lo siguiente: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Comenzó entonces la marcha hacia Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios les había mostrado que habría de ser su herencia. Y en 11 días el pueblo de Israel había llegado a Cades Barnea. Cades Barnea es la franja sur entre la frontera con la tierra prometida. El plan de Dios era introducirlos directamente allí, en ese lugar. Sin embargo, la historia nos dice que en Cades Barnea la fe del pueblo tambaleó. Y fueron a Moisés y le propusieron que enviara espías a fin de que investigasen si la tierra era buena. Estos espías tenían el propósito, la comisión encomendada por el pueblo, de que tenían que examinar toda la tierra y poder traer un informe fidedigno de lo que ellos habían visto. Esta petición por parte del pueblo evidenciaba que no creían en las promesas de Dios, pero a pesar de que era una petición que no estaba acompañada de fe, Dios les concedió esa petición. Y efectivamente se eligió una comisión de 12 hombres para que fueran y exploraran la tierra. Ahora quiero preguntarles en esta ocasión, ¿había dado Dios en Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8, una promesa clara? Claro que sí. Dios les había dicho que ellos tenían que ir y Dios mismo les entregaría la tierra. Es cierto, el pueblo no tenía experticia militar. Es cierto, el pueblo no tenía experiencia en conquistas. Es cierto, el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra. Humanamente hablando, era imposible que Israel tomase posesión de la tierra, pero Dios ya les había dado la promesa. Dios habría de allanar el camino para la conquista. La promesa había sido pronunciada y lo único que el pueblo tenía que hacer era creer en esa promesa. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros no creemos a las promesas de Dios y cuestionamos esas promesas. Le vemos el lado humano al cumplimiento de las promesas que el Altísimo nos da. No debemos cuestionar la palabra de Dios. Tenemos que aceptarla tal y como se encuentra escrita, tal y como es pronunciada y caminar por fe. Ver a través de los ojos de la fe el cumplimiento de esa promesa. Creer fielmente a lo que Dios ha dicho. Esa tuvo que haber sido la actitud del pueblo. Sin embargo, la Biblia dice que ellos cuestionaron la promesa que Dios les había dado. Después de 40 días de reconocimiento, los espías finalmente regresaron con las muestras de los frutos e informaron sobre la buena tierra que realmente Canaán era. La comisión de espías estaba dividida en 2 bandos. 10 espías declaraban que no serían capaces de poseer la tierra y 2 espías, una minoría, estaban plenamente convencidos que esa tierra podía ser conquistada porque las promesas de Dios eran ciertas. Dejando a Dios fuera de sus cálculos, el grupo de los 10 espías dirigió su atención únicamente a sus propias obras y organización.
y concluyeron que la empresa era inalcanzable, que lo que Dios les estaba prometiendo, humanamente hablando, no se podía alcanzar. Este informe que los 10 espías trajeron al pueblo causó gran desaliento, y el pueblo lloró y amenazó con designar un capitán para que los llevara de nuevo a Egipto. ¿Cuál fue el informe que estos 10 espías dieron al pueblo? En Números capítulo 13, versículos 27 al 29 y versículo 31, leemos ese informe. Notemos lo que dice. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y el versículo 31 dice: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahora notemos el mensaje que Josué y Caleb le dieron al pueblo. Esos dos espías que estaban llenos de fe y confianza en las promesas de Dios. En Números capítulo 14, versículos 6 al 9, se nos muestran las palabras de estos dos valientes jóvenes. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Estos dos jóvenes creían en la promesa de Dios. Y me llama mucho la atención que el enfoque de este pasaje no es la experticia del pueblo, la experticia militar que el pueblo podría tener. El enfoque de este pasaje no es la experiencia de conquista que el pueblo pudiese tener. El enfoque de este pasaje no son las obras del pueblo, la capacidad del pueblo, en ninguna manera. El enfoque de este pasaje es la promesa de Dios, lo que Dios podría lograr por el pueblo. Y eso fue lo que Josué y Caleb le recordaron a los israelitas. En muchas ocasiones no es necesario amonestar a una persona o a un pueblo entero para ganarse enemigos. Basta solamente con recordar las promesas de Dios. A veces las personas inclusive están airadas con las promesas mismas que Dios hace en su palabra. Josué y Caleb declararon el consejo de Dios para el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado tras haber escuchado ese mensaje? ¿Cuál fue la reacción del pueblo después de este informe alentador de estos dos jóvenes? Números capítulo 14, versículo 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Debido a la rebelión del pueblo, la ira del Señor se encendió y sentenció a que ninguno de aquellos que al salir de Egipto tenía una edad igual o superior a los 20 años, entraría a la tierra prometida, con la excepción de dos, Josué y Caleb. La incredulidad fue la razón por la cual el pueblo no pudo entrar a Canaán y fueron destinados a vagar en el desierto por 40 años más. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3, versículos 17 al 19, declara lo siguiente: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Existirá una evidencia histórica que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al igual que el Israel de antaño, tuvieron que pasar por una experiencia similar a lo que ocurrió en Cades Barnea?
La respuesta es sí. Lastimosamente, la iglesia tuvo que pasar por una experiencia similar. El movimiento adventista alcanzó su Cades Barnea en la asamblea de Minneapolis, celebrada en el otoño de 1888. Es interesante notar que alrededor de 1888, la mensajera del Señor declaró en repetidas ocasiones que la iglesia se encontraba en los límites de este mundo, a punto de entrar a la Canaán celestial. Quiero compartir con ustedes la siguiente secuencia de citas que Elena de White escribió en los años que precedieron a 1888. 1879, ella declaró lo siguiente: estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno. 1881, el tiempo se acaba, la eternidad se aproxima. 1885, pero ahora estando en el mismo umbral del mundo eterno. Estas citas las pueden leer en Testimonios para la Iglesia, los tomos 4 y 5. Ahora, esto prácticamente viene a ser el antitipo del mensaje que Dios le dio a Israel justo antes de llegar a Cades Barnea. ¿Recuerdan cuál fue ese mensaje? Ese mensaje lo leímos en Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo, entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Ahora, ¿qué ocurrió en la asamblea de Minneapolis, celebrada en el año de 1888? Elena de White escribió lo siguiente en relación a lo que aconteció en ese congreso de la Asociación General. Esta cita está en Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. En aquella época, la iglesia había caído en un legalismo extremo. El enfoque hacia la ley de Dios era tan marcado que ya no se hablaba sobre la justicia de Cristo y sus encantos incomparables. Y fue en medio de esa situación que Dios levantó a dos hombres jóvenes para que pudiesen presentar al sublime Salvador el sacrificio por los pecados del mundo entero. Estos dos hombres fueron los pastores Waggoner y Jones. Dos hombres a los cuales Dios utilizó poderosamente en el Congreso de 1888 para presentar la justificación por la fe, el mensaje de la justicia de Cristo. Muchas personas hoy en este tiempo se hacen la siguiente pregunta: ¿fue rechazado el mensaje que presentaron Waggoner y Jones en la asamblea de 1888? Esta es una pregunta bastante controversial hoy en nuestro tiempo. De hecho, algunos historiadores revisionistas, tal como George Knight, afirman que Jones y Waggoner fueron cualquier cosa menos rechazados por parte de la administración subsiguiente a 1888. No existe tal cosa como un rechazo corporativo o denominacional, lo que convierte la teoría del rechazo en la mayor falacia. Sin embargo,
Yo creo firmemente que la respuesta a este dilema, si el mensaje fue rechazado o no fue rechazado, se encuentra en el siguiente testimonio de la mensajera del Señor. Ella escribió en Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, lo siguiente: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Wagoner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Esta cita nos muestra claramente, sin lugar a dudas, que el mensaje que Wagoner y Jones presentaron en 1888 fue rechazado por casi toda la dirigencia de la iglesia en ese congreso. Examinemos a continuación otras citas que confirman que el mensaje de 1888 fue rechazado. En materiales de 1888 de Elena de White, página 911, ella declara lo siguiente: al rechazar el mensaje dado en Minneapolis, esta declaración es mucho más clara aún, los hombres cometieron pecado, han cometido un pecado mucho mayor, reteniendo durante 40 años el mismo odio contra los mensajeros de Dios. Al rechazar la verdad que el Espíritu Santo urgió a su pueblo, al tomar a la ligera el mensaje dado, están tomando a la ligera la palabra de Dios. Sin duda alguna, el mensaje, de acuerdo a esta cita, fue rechazado. Leamos otra cita, El conflicto de los siglos, página 451. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el pueblo, sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Es un hecho innegable, a la luz de estas dos declaraciones que acabamos de leer, que al igual que el informe de Josué y Caleb, el mensaje que el Señor dio a su iglesia por medio de los pastores Wagoner y Jones fue rechazado por la mayoría de los delegados en el Congreso. El mismo A.T. Jones declaró lo siguiente en el año de 1921: no puedo ahora nombrar a ninguno que aceptara allí definida y abiertamente la verdad de la justicia por la fe. Como resultado del rechazo de este mensaje, el mensaje de la justificación por la fe, este no pudo fluir por completo hacia la hermandad como Dios quería que fluyese. Esto tiene su paralelo con el rechazo del informe de Josué y Caleb. Los primeros en rechazar este mensaje fueron los 10 espías, y posteriormente, ese rechazo se esparció en buena parte del pueblo. Pero en Minneapolis, en 1888, no solamente la iglesia rechazó el mensaje de la justificación por la fe, sino que también los aguaceros de la lluvia tardía fueron retenidos y por ende la obra del fuerte pregón. ¿Existe alguna evidencia en los escritos de Elena de White sobre la relación entre el mensaje de la justificación por la fe enseñado por Wagoner y Jones y la lluvia tardía? La respuesta a esta interrogante la encontramos en la siguiente cita que fue escrita en el año de 1892, la cual está registrada en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425.
El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Noten ustedes la relación que Elena de White hace con el mensaje de la justificación por la fe y el fuerte pregón que es detonado por la lluvia tardía. Así que en Minneapolis, la iglesia no solamente rechaza el mensaje de la justicia de Cristo, sino que también retiene los aguaceros de la lluvia tardía y también retiene la poderosa obra del fuerte pregón. ¿Qué hubiese pasado si el mensaje no hubiese sido rechazado de una forma tan generalizada? Si el mensaje de 1888 hubiese sido aceptado, el mundo hubiese sido advertido en 2 años y Jesús habría regresado a esta tierra. Elena de White escribió precisamente eso en el boletín de la Conferencia General de 1892. Si el pueblo de Dios se hubiera ido a trabajar enseguida después de la reunión de Minneapolis en 1888, el mundo podría haber sido advertido en 2 años y el Señor hubiera venido. Esta cita, sin duda alguna, es una de las citas más tristes que han sido redactadas por la pluma de la sierva del Señor. La historia, tal y como la conocemos, hubiese sido completamente diferente si el pueblo del Señor hubiese aceptado el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Qué sucedió con los mensajeros de 1888? ¿Qué aconteció con el pastor Wagoner y el pastor Jones? La historia registra que a fines de la década de 1890, E.J. Wagoner y A.T. Jones perdieron el rumbo debido a la persecución anticristiana que les tocó soportar por parte de sus propios hermanos. Los mensajeros sintieron odio, condenación, amargura y rechazo de sus propios hermanos a causa del mensaje que ellos estaban proclamando. Sin duda alguna, este fue un triste final para los mensajeros que Dios había elegido para levantar el estandarte de la justicia de Cristo. A raíz de esta situación, algunos han llegado a la conclusión que la caída de Wagoner y Jones es una razón de peso para invalidar lo que ellos presentaron en Minneapolis. La pregunta es, ¿será este argumento válido? Veamos la siguiente cita que Elena de White escribió, la cual está registrada en la carta O19, escrita en el año de 1892. Si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? No. El pecado por parte de los mensajeros de Dios haría alegrar a Satanás y triunfarían quienes rechazaron mensaje y mensajeros. Pero eso en ningún modo exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. Es decir, la caída de estos 2 hombres no es un sinónimo que el mensaje que ellos presentaron en Minneapolis fue un mensaje falso o espurio. La verdad, mis queridos hermanos, no depende de la calidad de los instrumentos que Dios escoge. Si en el Antiguo Testamento Dios escogió a un burro para poderle hablar al profeta, esto nos muestra a nosotros claramente que la calidad del mensaje no está en función de la calidad del mensajero. Los mensajeros pueden caer, los mensajeros pueden inclusive negar el mensaje que Dios les dio, pero el mensaje que el Señor puso en sus corazones para ser proclamado en su debido momento no deja de ser verdad por el destino o el carácter de los mensajeros. La verdad no está en función de la calidad de los instrumentos que Dios utiliza para poder proclamar esa verdad. Vamos ahora al 8º paralelismo. Ambos movimientos lidiaron con movimientos subversivos. El Israel de antaño fue afectado por la rebelión de Coré, Datán y Abirán en contra del liderazgo de Moisés. Esto lo leemos en Números capítulo 16.
Por su parte, el Israel moderno experimentó los ataques de varios personajes que atentaron en contra de la teología adventista. Algunos de ellos aparecen en pantalla. Por ejemplo, el pastor, D.M. Cartwright, el pastor Albion Ballinger y el doctor John Harvey Kellogg. Estos personajes hicieron una guerra encarnizada en contra del ministerio profético de Elena de White y en contra de los pilares distintivos de la fe adventista. Los movimientos subversivos siempre han existido en la historia de la iglesia. Son una realidad con la que tendremos que lidiar hasta que finalice por completo la obra del zarandeo. Vamos ahora al paralelismo número 9. Ambos movimientos experimentaron un zarandeo antes de entrar a la tierra prometida. 40 años después del triste incidente en Cades Barnea, el pueblo de Israel se encuentra a orillas del Jordán en el valle Sitín, en las fronteras de la tierra prometida. Israel nuevamente tiene la oportunidad de entrar a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, el relato bíblico nos dice que fue allí donde el pueblo experimentó un terrible zarandeo, a raíz de una de las apostasías más vergonzosas en su historia. Un espíritu de mundanalidad y licencia se extendió por el campamento y como resultado, un buen número de dirigentes cayeron presa de la seducción de las mujeres madianitas. Esto lo podemos leer en Números capítulo 25. Al igual que Israel, la iglesia adventista del séptimo día será zarandeada en gran manera justo antes del cierre del tiempo de la gracia. La inspiración declara lo siguiente con respecto a esta experiencia. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 480. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de esta clase de personas no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de los nuestros. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, muchos se escandalizan. Algunos piensan que la iglesia del Señor será barrida y aniquilada en el zarandeo y que Dios al final de los tiempos tendrá que levantar otro movimiento. Pero los testimonios nos muestran todo lo contrario. Veamos lo que Elena de White escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. La iglesia no caerá. La iglesia será zarandeada. La iglesia será purificada. Todo el rastrojo, todo aquello que no sirve será sacado de la iglesia. Pero esto no es sinónimo que la iglesia será destruida en el zarandeo. Al contrario, la sierva de Dios nos muestra que la iglesia será purificada en el zarandeo para convertirse en la iglesia triunfante. No cabe duda alguna que Dios sostendrá a su iglesia hasta el final de los tiempos y le dará la victoria sobre cualquier dificultad. Vamos ahora al último paralelo. Ambos movimientos entraron finalmente a la tierra prometida. Después de vagar por largo tiempo en el desierto, el Israel de antaño finalmente logró llegar a la tierra prometida. De igual forma, el movimiento adventista entrará a la Canaán celestial, a disfrutar de la cena de las bodas del Cordero. Notemos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Después de su largo peregrinaje sobre este mundo de pecado, Dios llevará a su pueblo, al Israel moderno, al movimiento adventista, hacia la Canaán celestial. Esa traslación solamente será posible si nosotros aceptamos el mensaje que fue rechazado en Cades Barnea, el mensaje de la justicia de Cristo.
¿Te has preguntado alguna vez por qué todavía no hemos llegado a nuestro destino? ¿Por qué todavía nos encontramos peregrinando, transitando este desierto de pecado? Notemos lo que Elena de White escribió con respecto a este asunto. En el conflicto de los siglos, página 491, ella declaró lo siguiente: no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios, como se negara a hacer la obra que le había señalado. Otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Esta cita nos muestra claramente que es a raíz de nuestra incredulidad que estamos experimentando un retraso en la segunda venida de Cristo. Pero más claro aún, encontramos esa idea en la siguiente declaración. Mensajes Selectos, tomo 1, página 78. Prestemos atención a esta cita, muy importante. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza durante tantos años. El Señor ha retrasado su venida porque su pueblo aún no se encuentra listo para entrar a la Canaán celestial. El espíritu de profecía es categórico al decir que ha habido una demora y que nosotros somos responsables de esa demora en la medida que es nuestro privilegio adelantar la segunda venida de nuestro Señor. Pero no es el esposo el que tarda en venir, en ninguna manera. Cristo ya está listo. Quien tarda es la esposa, y la tardanza que la esposa tiene es con respecto a su preparación. Cristo no puede venir por una iglesia con mancha y arruga, en ninguna manera. Cristo no puede venir por un pueblo que no ha vencido el pecado a través del poder de su Santo Espíritu. Cristo vendrá por una iglesia sin mácula, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Nosotros estamos dilatando la segunda venida de Cristo porque nuestra preparación no es una preparación integral. No hemos encomendado por completo nuestras vidas a Dios. No hemos hecho de Jesús nuestro Salvador y Señor. Y es por esa razón que todavía nos encontramos vagando en este mundo de pecado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar al Señor? ¿Seremos la generación que por la gracia de Dios va a reflejar la plenitud del carácter de Cristo en sus vidas? ¿Seremos la generación que Dios va a utilizar para vindicar su nombre ante el universo entero? ¿Aceptaremos y viviremos el mensaje de la justicia de Cristo tal y como fue presentado en Minneapolis? Ese mensaje que inició el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía en años subsiguientes. ¿O seremos una generación más dentro del adventismo, dominada por la incredulidad, la rebelión y la desobediencia? Han pasado más de 130 años desde 1888. Han pasado 130 años de retraso, 130 años de espera, 130 años vagando por este camino escabroso, por este mundo lleno de pecado, maldad y muerte. Es tiempo, mis queridos hermanos, que despertemos de nuestro letargo espiritual
y dejemos a un lado la tibieza y los compromisos sutiles, de tal manera que Cristo nos pueda revestir con su preciosa justicia. Es tiempo que permitamos que el Señor cambie nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Es tiempo que dejemos a un lado cualquier actitud de tibieza espiritual y dediquemos por completo nuestras vidas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es tiempo que hagamos nuestras las siguientes palabras con las cuales finaliza el libro del Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que el Señor les pueda bendecir en esta ocasión. Es mi deseo y oración. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Oscar, por este mensaje tan